Segunda carta del apóstol Pedro. ¿Cuántos están contentos esta mañana? Dios es maravilloso, Dios es bueno. Y vamos a hablar bajo el tema apresurando su venida. Cuando lo tenga me dice amén. Mientras el piano suena en el fondo. Ahí está. Gloria al Señor. Dice así la palabra del Señor: el Señor no retarda a su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Note que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. A veces decimos el Señor vendrá como ladrón en la noche. Es el día del Señor que vendrá como ladrón en la noche. Dice, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. Todo lo que nosotros vemos hoy, hermano, va a ser deshecho. Todo lo que usted puede observar, o lo que usted tiene, incluso eso que usted cuida con mucho, qué sé yo, que lo tiene como algo muy valioso, un día va a dejar de existir, ¿verdad? No es negativismo, sino es lo que la palabra del Señor nos enseña. Pero sigue diciendo, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? La palabra piadosa quiere decir respeto a Dios, es decir, caminar de manera piadosa es respetando a Dios. Y dice el verso 12, esperando, y note, y apresurándoos para la venida del día del Señor, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Incline su rostro y hacemos una oración. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana por la bendición que nosotros tenemos, precioso Dios, de poder meditar en tu palabra. Enséñanos, háblanos, Señor, que tu Espíritu Santo sea moviéndose, Señor, y usando mi vida para poder bendecir, oh Dios de la gloria, a cada uno de los que estamos en este lugar. Y tu palabra, Señor, que es una espada de dos filos, pueda hacer esa obra en cada uno de nosotros, precioso Dios, y que podamos salir de este lugar bendecidos, con una mente renovada, transformada, animada, precioso Dios, a seguir adelante en el camino de tu evangelio. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Los que amamos la vida, mis hermanos, disfrutamos de la creación de Dios. ¿Alguien aquí le gusta disfrutar de la creación de Dios? De ver y decir qué bonito lo que Dios ha creado, qué bonito lo que Dios ha hecho. Los que nos gusta de alguna manera disfrutar eso, hermano, no nos importa si está nublado o si está soleado, disfrutamos de la misma manera. Cuando llueve, bueno, aquí en Las Vegas, ¿quién no se alegra de que llueva, verdad? Yo creo que aquí el 98% de personas que vivimos aquí nos alegramos porque siempre hay uno que otro que de pronto no le gusta, pero la mayoría nos encanta cuando llueve y nos gusta abrir la ventana y ver esa lluvia caer. Y si no es así, pues nos gusta también ver cuando los días son soleados y decimos qué despejado, qué azul, qué bonito está el cielo. Bueno, todas esas cosas un día se van a terminar, mis hermanos. Un día no tendremos la oportunidad de ver todo eso, pero miraremos cosas que serán obviamente mucho más bellas. Es decir, no vamos a extrañar nada de lo que está aquí en la tierra. Pero la palabra nos enseña que la naturaleza habla a veces y nos trae a nosotros algún mensaje. Y fíjese, la Biblia dice que aún la naturaleza gime. Fíjese, le voy a mostrar Romanos 8, 22 y 23.
Se lo leo, dice, porque sabemos que toda la creación gime a una. Note, la creación entera está gimiendo. Dice, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. ¿Qué? ¿Por qué? Esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Es decir, hay una necesidad de cambio en la naturaleza, y la naturaleza está gimiendo porque ese cambio venga. Dentro de nosotros, lo identifiquemos o no, hermano, hay una necesidad de cambio. Hay algo dentro de nosotros que está gimiendo por días mejores, porque se mejoren ciertas cosas en nuestra vida. De hecho, el cuerpo, por ejemplo, sufre con el tiempo, hermano, un desgaste, ¿verdad? Sufre, qué sé yo, algunos dicen que a los 40 años comienza a doler todo. No sé, los que ya cumplieron 40 sabrán. Así, ¿ah? Algunos dicen que ya a cierta edad, 40, 45, 50 años, ya empieza así como que ya las rodillas y ya como que las cremas empiezan a cambiar, ¿verdad? Ya tienen olor a mentol y empieza el asunto como a ser diferente. ¿Por qué? Porque el cuerpo se va desgastando. Y cuando estas cosas comienzan a venir, hermano, empieza como ¿con qué me pudiera quitar esto? ¿Y con qué me pudiera? Ahora me duele aquí, pero cuando me logro quitar el de acá, ya me duele por este lado. Y empiezan así como muchos dolores. Y nuestro cuerpo está gimiendo diciendo, yo quiero ser sano. Yo quisiera que estos dolores se terminen. Bueno, habrá tratamiento de pronto por ahí. Pero lo cierto es que siempre va a haber una lucha en nosotros por toda la vida, hermano. Vivimos con la esperanza de que un día nuestros cuerpos serán redimidos. Dentro de nosotros hay una necesidad de sanidad. Hay una necesidad de que los dolores sean quitados, quizá en lo físico. Y quizá en lo físico no se nos lleguen a quitar, o más bien se multipliquen con el tiempo. Pero lo cierto es que dentro de nuestra vida, en nuestro interior, sí está existiendo una sanidad. Porque la palabra del Señor dice que aunque el cuerpo de afuera se vaya deteriorando, el de adentro se va renovando. Ese sí va recibiendo la sanidad. Ese va en camino, hermano, a la perfección. Nuestro hombre interior, hay algo dentro de nosotros que va a ser renovado, que va a ser cambiado, y hay un gemir dentro de nosotros por ese momento, por ese día en que Cristo venga, hermano. Si de algo nosotros debemos estar atentos, es de la venida del Señor, hermano. Mire, el mundo puede hablar de muchas cosas y pueden discutir los líderes. Unos dicen que han puesto ahora al presidente de los Estados Unidos como el Salvador, el Mesías, hermano. Interesante lo que sucede. Usted vio en Israel cómo lo recibieron los que vieron las noticias, ¿verdad? Y gracias, presidente Trump, y gracias, y le hicieron y lo alabaron y dijeron un montón de cosas, hermano. Pero realmente nosotros no esperamos a un líder humano. Nosotros esperamos al Cristo de la gloria, la manifestación. La misma naturaleza está gimiendo para que eso suceda, hermano. Pero hay algo por lo que la naturaleza también gime, y es por la manifestación de los santos. La manifestación de los santos no es otra cosa más que el cambio, hermano, que debe haber en nosotros, porque la santidad de Dios debe manifestarse a través de nuestras vidas. Entonces la naturaleza está al pendiente de la manifestación de la santidad de su iglesia. La iglesia tenemos que crecer, la iglesia tenemos que ir hacia adelante, la iglesia tenemos que mejorar. Y no estoy hablando de números, sino que estoy hablando de algo que sucede en nuestro interior. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte a Cristo, porque Él es bueno. Entonces, hermano, cuando lleguemos a ese punto, cuando nosotros lleguemos al cielo, hermano, cuando el Señor venga, si nosotros permanecemos vivos para cuando el Señor venga, nuestros cuerpos van a ser transformados.
Y ahí es cuando nosotros vamos a experimentar, hermano, mire, todo dolor. Yo le he dicho a las personas, los que usan, los que ya usamos lentes, no vamos a necesitar de usar lentes, porque todo será perfeccionado. Nada de ninguna necesidad de las que nosotros tenemos ahora vamos a tener en ese tiempo. Entonces, la vida, hermano, aunque puede ser muy hermosa, la vida es hermosa. ¿Cuántos creen que la vida es hermosa? Yo agradezco a Dios por haberme permitido vivir en este tiempo, hermano. Porque Dios me puso en el tiempo exacto, me puso en el tiempo que debería estar. Y yo doy gracias a Dios por este tiempo. Yo doy gracias a Dios por todo. Aunque la vida no es perfecta, porque ¿quién aquí tiene una vida perfecta? ¿Quién tiene? Levante la mano el que tiene una vida perfecta para orar ya que el Señor se lo lleve, porque ya para qué está aquí si la vida es perfecta, ¿verdad? Entonces ya mejor que vaya y que siga de perfecto allá en el cielo. Pero mientras estamos aquí, hermanos, siempre vamos a estar enfrentando todas estas cosas. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros, hermano, para apresurar la venida del Señor? Cuando hablo de la venida del Señor no me refiero solamente a aquel día en el que Él venga, porque dice que nosotros debemos apresurarnos a la venida del Señor. Por ejemplo, si alguien viene caminando hacia mí, yo puedo hacer que viene de pronto de paso lento, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer para yo llegar más rápido a donde está el que viene? Tengo que apresurarme yo, ¿verdad? Entonces podemos nosotros apresurar la venida del Señor una vez más, no solamente aquel día, sino en lo que yo estoy esperando que el Señor venga a hacer en mi vida. Si yo estoy orando al Señor, si yo estoy pidiendo al Señor que haga algo, hermano, ¿será que yo puedo hacer? Entendiendo que Dios es soberano, que Dios tiene su tiempo, que Dios tiene su momento, que Dios tiene toda la sabiduría y Él sabe lo que está haciendo. Si bien es esto cierto, también es cierto que Él hace con nosotros, hermano, nos da a nosotros una participación en lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Él lo puede hacer sin nosotros. Hay muchas cosas, es más, todo lo puede hacer sin nosotros, pero hay cosas que Dios no hará sin nuestra participación. Yo le he dicho en un par de oportunidades esto. Entonces Él dice, hay algo, yo voy caminando hacia ti y estoy esperando que tú pases por cierto proceso para que llegue el momento en el que yo voy a hacer lo que anhela tu corazón, aquello por lo que estás gimiendo, aquel gemir que hay dentro de ti. Voy a hacer que eso suceda, pero hay algo que yo necesito que tú hagas. Ese proceso por el que tú estás pasando, mientras más pronto entiendas qué es lo que tienes que hacer, mientras más te apresures tú a arreglar ciertas cosas en tu vida que no has arreglado aún, entonces te apresuras a que yo venga y haga lo que tú estás esperando. Mientras más rápido hagas tú lo posible, más rápido va a suceder aquello que es imposible. Más voy a poder tener la oportunidad de hacer lo que tú no puedes hacer. No sé si me estoy dando a entender en lo que le estoy explicando, hermano. Entonces podemos nosotros acelerar la venida del Señor según lo que le estoy explicando y lo que vemos en la Biblia. Dice apresurándonos para la venida del Señor. Por supuesto, tomando la analogía que le acabo de mencionar, si yo me apuro, llego más rápido a donde está aquel que se está acercando. Entonces, es posible que nosotros tengamos esa oportunidad de cambiar en un poco el tiempo, ya sea deteniéndolo o apresurándolo. Porque si algo está viniendo a mí y yo voy caminando y doy 2 pasos para adelante pero 3 para atrás, entonces yo estoy deteniendo ese tiempo. ¿Sí ve cómo nosotros podemos colaborar de alguna manera en algunas cosas? ¿Sí ve por qué algunas cosas no suceden? No porque Dios no lo quiera hacer, sino porque nosotros no tomamos la decisión, sino porque nosotros no hacemos esa parte que debemos hacer. Por eso es que la Biblia dice, en el pasaje que leíamos, decía apresurándonos. La palabra apresurándonos en griego es la palabra speudo. Se escribe como, ya ve que la palabra en inglés para velocidad es speed, ¿verdad?
Y me imagino que de ahí tiene un poquito de influencia el griego en esa palabra y de ahí la sacaron. Entonces eso significa acelerar, significa urgir y significa instar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Apurarnos más bien a que las cosas sucedan. Una vez más, tomando en cuenta que Dios es soberano, que Dios sabe lo que está haciendo y que Dios sabe por qué proceso nos va a llevar a nosotros, nosotros tenemos que tener la intención de que eso suceda lo más pronto posible. Ahora, Jesús usó este mismo término, hermano, lo usó con Zaqueo. ¿Se recuerda cuando Zaqueo se subió al árbol? ¿Se acuerda que un día estábamos hablando de Zaqueo y dijimos que Zaqueo era muy chaparrito, y como era muy chaparrito, hermano, no podía, él quería ver a Jesús y no lo podía ver porque obviamente la gente lo cubría, y como caía mal, nadie le daba realmente el lugar para que él pudiera ver al Señor. Entonces él dijo, bueno, me voy a subir en un árbol y voy a estar ahí y voy a esperar para cuando Jesús pase, y así lo voy a poder ver. Lo que él no sabía era que el Señor ya le había puesto el ojo, hermano. El Señor ya lo había visto, porque no importa qué tan pequeño te sientes, Dios puede verte. No importa qué tan significante tú creas que eres, Dios ha puesto su mirada en ti. Dale ese fuerte aplauso al Señor, porque Él es bueno. Y Lucas 19:5, se lo leo, dice: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa. Utilizó esta misma palabra, apresúrate, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Ahora, ¿qué hizo Zaqueo, hermano? ¿Cuál era la orden? La orden era: date prisa. Mi papá tenía una frase cuando quería que yo me apurara en algo, ¿verdad? Porque yo era de los que me tomaba mi tiempo, hermano. De hecho, mis hermanas me molestaban hasta que mi mamá les puso un estate quieto, porque mi mamá era mi defensora. Me atacaban, hermano. Si yo les contara la verdad que cómo me trataban. Y yo comía muy despacio. Yo agarraba un pan y le daba una mordidita. Lo disfrutaba. Y yo no sé, pero ya ve que hay gente que le molesta que alguien haga las cosas de manera lenta. Yo no sé por qué, no les afecta en nada, pero la gente se enoja, ¿verdad? Dan ganas de hacerle así, ¿no? Y mis hermanas siempre me estaban molestando porque yo no me apuraba. Hasta que un día mi mamá les dijo: dejen que el niño, porque era un niño yo, chulo el muchachito, sí, chiquito. Y mi mamá les dijo: dejen que él coma como él quiera, que lo haga como él le gusta. Pero hay cosas, hermano, en las que Dios nos dice a nosotros: apúrate. Y mi papá decía: saque chispa, me decía, a ver si salía la chispa, ¿no? Pero él así decía. Yo creo que eso lo aprendió en el ejército, a decir de esa manera. Y me decía: apúrate. Entonces ahí era donde yo me apresuraba. Haga de cuenta que Dios le está diciendo a usted: ¿quieres cambiar? ¿Quieres que algo suceda en tu vida? Saca chispa. Apúrate. Hay cosas, hermano, en las que nosotros estamos esperando a Dios, pero realmente es Él el que nos está esperando a nosotros. Es como que yo le estoy diciendo: Señor, y el Señor dice: el que tiene que caminar eres tú, el que tiene que avanzar eres tú. Yo no voy a ir allá para evitarte que tú pases por donde tienes que pasar para que las cosas sucedan. Entonces, saca chispa. Dígale a su hermano que tiene al lado: saca chispa, hermano, apúrate. Entonces el Señor le dijo a Zaqueo: apresúrate,
apúrate, Zaqueo, date prisa, tienes que bajarte de ese árbol, deja de estarme contemplando nada más y camina, porque es necesario que yo pose en tu casa. Yo tengo que ir allá. No es solamente que me conozcas, no es solamente que me veas, no es solamente que me admires. Yo tengo que entrar en tu casa. No es solamente que participes del culto. Dios quiere entrar en tu casa. Dios te está diciendo: apresúrate, porque quiero entrar en tu casa. Quiero vivir ahí, quiero reinar ahí, quiero dirigir tu vida, quiero decirte cómo tienes que hacer las cosas. Las has estado haciendo a la manera que tú has querido, has tomado tus propias decisiones o tomas decisiones basado en las circunstancias por las que has pasado en tu vida. Pero es necesario que yo te diga qué es lo que tienes que hacer. Es necesario que yo transforme tu corazón. Es necesario que yo haga la obra desde adentro de tu casa. Él quiere reinar. Tenemos que apresurar la venida del Rey, hermano. La venida de Cristo a nuestros corazones y a nuestras vidas. Denle ese fuerte aplauso al Señor, porque Él es maravilloso. Otro ejemplo, el pueblo de Israel. Usted conoce la historia. Vueltas en el desierto, hermano, por 40 años, porque el Señor dijo: no, ya recorrimos, Señor, date otra vuelta, porque no entendiste. Da otra vuelta. ¿Sí se ha fijado que a veces nuestra vida puede caer en círculos? Parecer así, pasa por un lado y vuelve a pasar, y usted dice: pero si yo ya pasé por aquí. Como dijo aquel salmista: tropecé de nuevo y con la misma piedra. Y di la vuelta y volví a pasar otra vez por las mismas cosas. Y el Señor dice: apresúrate, saca chispa. Te encontraste la piedra, sácale una chispa y vámonos. Y sigue adelante, porque yo quiero hacerlo, pero no puedo hacerlo si tú no pasas el proceso que debes pasar. Hermano, como lo hemos dicho anteriormente, Dios no nos pasa de grado a nosotros solamente porque lo voy a dejar pasar, porque de todas maneras no se le queda. No, te va a hacer que repitas el grado y repitas el grado hasta que aprendamos nosotros y digamos: Señor, es cierto, pude haberlo hecho antes, pero por mis decisiones es que no he podido. Entonces ahora voy a tomar la decisión de apresurarme. Ya entendí qué es lo que tú quieres que yo haga. Voy a correr hacia tu venida, voy a correr hacia ese encuentro donde mi vida es transformada y es cambiada. ¿Cuál fue el problema del pueblo de Israel, hermano? Que habían 12 espías, 10 de ellos negativos y 2 positivos. Siempre el positivo va a ser menos, hermano. Mire, nosotros somos más dados a lo negativo que a lo positivo. Creemos más a veces en lo malo que en lo bueno, hermano. Yo hay gente que le digo: mire, yo creo con todo mi corazón que va a haber algo que va a cambiar este país, y algo va a salir ahí, y va a haber oportunidad de tener papeles para los que no tienen. No, yo no lo creo. Yo no. De veras, se lo estoy diciendo, lo he oído yo mismo. Cuando yo le digo a personas: no, hombre, hay que confiar en Dios. Yo no le digo: hay que confiar en el presidente. No, hay que confiar en Dios. Dios es el que hace las cosas. Y la gente tiende a creer más las cosas negativas. Dígale que anda la migra ahí atrás de la bonita, y nadie va a la bonita, hermano. ¿Por qué? Porque somos más fácilmente creemos en las cosas negativas que en las positivas. Tenemos que creerle a la palabra del Señor. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel? Oyeron a los negativos y pusieron su confianza en los que decían que no se podían, en lugar de creerle a aquellos que dijeron: vamos, si hay gigantes nos los vamos a comer como pan caliente. Dios dijo que nos iba a dar esa tierra, y si Dios lo prometió, así va a ser. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte a Cristo, porque Él es bueno. Otro ejemplo del retraso, hermano, de algo que causó retraso, es el caso de Jonás. ¿Se recuerda de Jonás? ¿Cómo no recordar a Jonás, hermano? Nínive iba a ser destruida. Y usted sabe, la cosa si Dios le hubiera, más bien,
Si Jonás hubiera obedecido lo que el Señor le estaba diciendo en el instante que él lo estaba diciendo, hermano, pues Nínive hubiera sido salva inmediatamente. Él llegaba y decía: Señor, ¿qué quieres que haga? Nínive, a predicar. Si Jonás hubiera dicho: ok, agarro el barco, me voy para allá, hago lo que tengo que hacer, predico, se arrepienten, se restauró toda esa ciudad y vámonos de regreso a seguir haciendo la obra del Señor. Pero había un problema con Jonás, que Jonás quería hacer lo contrario de lo que Dios le estaba diciendo. Usted se imagina, mire cómo es el ser humano, hermano. Porque estamos hablando de un hombre que se comunicaba directamente con Dios. O sea, no alguien que necesitaba, como usted y yo, de la fe para venir, sentarnos, leer la palabra, escuchar y creer lo que Dios dice a través de su palabra. Él oía a Dios directamente. Dios le hablaba. Y sin embargo, Dios, hablándole a él directamente, no quiso hacer caso a lo que Dios le estaba diciendo. Entonces, ¿qué pasó, hermano? Se retrasó el proceso de la salvación de alguien porque Jonás, o de toda una ciudad, porque Jonás no quería correr a lo que Dios le estaba diciendo. Entonces, a veces Dios te está haciendo a ti un llamado para que cambies tú. Porque el asunto ahí no era solamente que Nínive recibiera el mensaje, sino que Dios quería hacer algo en el corazón del profeta, porque sabía que su corazón se había llenado de amargura, hermano. Él detestaba a los ninivitas, no los quería, para los que no sabían, no los quería ver ni en pintura, hermano. Para él era mejor que Dios mandara fuego y los deshiciera a todos los que estaban ahí. Él no quería que Nínive existiera. Entonces el Señor dijo: hay un problema en el corazón del profeta. Entonces Dios no se puso así como: ¿será que mando a Jonás? Pero es que este no los quiere, hombre. No, este no es el indicado. No, a este voy a mandar. Porque en lo que voy a hacer con Nínive, voy a traer un mensaje a su corazón también. A veces Dios te va a poner, hermano, a que le hables a la gente que te cae mal. A veces vas a tener en el trabajo uno que dices: no, si no lo quiero aquí en el trabajo, menos en el cielo al lado mío. No. Y para Dios tratar con tu corazón, te lo va a poner para que tú le hables de Dios y para que esa persona pueda venir a los caminos del Señor, hermano. Entonces se retrasó el proceso porque había un profeta testarudo que no quería responder al llamado que Dios le estaba dando a él. Y cuando fue, hermano, usted conoce la historia, tuvo que pasar 3 días y 3 noches muerto prácticamente, su cuerpo ahí en el vientre de un pez. Dios de manera milagrosa lo preservó allí. Y finalmente él va y predica. Y cuando fue y predicó, hermano, mire, y esto es muy interesante porque yo le he comentado acá que no es que él llegó y dijo: bueno, prepárenme la plataforma, y por ahí se paró y dijo: vénganse para acá que traigo un mensaje de parte de Dios. Les traigo una palabra poderosa, una palabra que va a estremecer sus corazones, una palabra que viene con unción para sus vidas. Y él no llegó así, hermano. Él llegó a predicar sin ganas de que nadie se convirtiera. Y los predicadores le pedimos a Dios, oramos: Señor, a través de lo que tú has puesto en mi corazón, yo te ruego que hagas la obra en el corazón de los oyentes. Señor, haz algo. Esa es la oración de la mayoría de los predicadores, hermano, de una gran mayoría de los predicadores, que Dios nos use para bendición del pueblo. Jonás no. Jonás dijo: voy a ir, pero espero que nadie se convierta, que nadie venga al conocimiento de Dios, que todos estos se mueran. Entonces fue a predicar sin ganas, hermano. Entonces él caminaba y decía: dentro de 40 días Nínive va a ser destruida. Ay, miren ustedes lo que hace.
Pero como eso fue lo que Dios le dijo que dijera, no importaba la forma en que lo decía, sino que era de parte de Dios que se estaba hablando. Entonces, ¿qué nos indica eso, hermano? Que no es como el predicador dice las cosas. No es la emoción que le pone o la voz que tiene así, que cuando habla la cosa y todavía le ponen tambores atrás para que diga las cosas, y un pianista así como el hermano Beto y no es eso lo que hace, hermano, que la palabra de Dios toque el corazón. Cuando es palabra de Dios, no importa quién lo esté diciendo y de qué manera lo diga, si viene de parte de Dios, hermano, va a hacer la obra en el corazón de aquellos que lo están escuchando. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese fuerte aplauso, Señor, porque Él es bueno. Entonces, esperamos al Señor, pero en algunas cosas Dios nos está esperando a nosotros. Dios está esperando que nosotros hagamos algo. Y vamos a ver una ilustración en la palabra. Fíjese, Dios había dado a Israel un rey conforme a su corazón. Usted conoce la historia, el rey David. Saúl fue el que el pueblo escogió, pero David es el hombre conforme al corazón de Dios que Dios mismo estableció como rey. Y físicamente el verdadero rey vendría incluso, hermano, de la descendencia de David. Había todo un plan de Dios a largo plazo. Llega hasta este momento. Usted y yo conocemos a Cristo Jesús y sabemos por la palabra de Dios que viene de la descendencia de David. Entonces este rey fue el que Dios escogió para ilustrar muchas de las cosas que nosotros podemos entender en la palabra por medio de la historia de este hombre. Ahora, en un momento dado, David, hermano, fue rechazado como rey, porque otro se levantó para robar el corazón del pueblo. Vaya conmigo a segundo libro de Samuel, capítulo 15, versos 3 y 4. Y vea la ilustración y cómo esto tiene que ver con la venida de Cristo. Segundo de Samuel 15, 3 al 4. Dice: entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey, poniendo en mal al rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Absalón, hermano, era, como la mayoría de nosotros sabemos, un hijo de David. Este hijo se levantó en contra del rey. Y esto es lo más difícil del asunto. ¿Por qué? Porque no fue alguien que por ahí se levantó y traicionó al rey. No fue uno de sus enemigos que vino para quitarle el reinado, sino que fue uno de los suyos, su propio hijo. Entonces usted se imagina que a uno lo traicione cualquier persona, hermano. De pronto no pasa de un enojo o qué sé yo, lo guardamos ahí por un tiempo, pero poco a poco eso va pasando. Pero cuando se trata de alguien, hermano, muy cercano a nosotros, ahí el dolor es mucho mayor. Ahora imagínense que un hijo de uno lo traicione. Imagínense cómo se sentía David. Incluso David tuvo que salir de ahí, porque en lugar de enfrentarlo y destruirlo y decir: no, mi hijo se ha levantado, lo voy a matar por haberse levantado en contra mía, él lo que hizo fue, de alguna manera, ceder el lugar. Decir: ok, él se quiere levantar como rey, a mí me puso Dios acá, y Dios sabe de qué manera me va a destituir de aquí. Él me prometió que mi reino sería hasta el final, hasta que yo muera, y aún así de mi descendencia seguirían los reyes hasta el día en que vendría el rey de reyes y señor de señores, que es Cristo Jesús. David en su corazón sabía que eso iba a pasar, así que no tenía ningún problema. Él dijo: eso es lo que quiere este muchacho, lo voy a dejar que él haga lo que él quiera hacer. Y huye entonces él de Jerusalén. Ahora, ¿qué vemos aquí, hermano? Vemos un rey rechazado. Ahora, yo conozco otro rey que también fue rechazado,
Cristo Jesús. ¿Quién lo rechazó? Su propia gente, los de su propio pueblo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aunque usted y yo no somos familia, no somos hebreos, no venimos directamente de Abraham, hermano, eso no importa, porque por medio de la fe Dios nos ha hecho a nosotros familia de Cristo. ¿Cuántos dan gloria al nombre de Cristo Jesús? Entonces, vemos aquí la similitud. Absalón era hijo de David, pero Absalón era un joven extremadamente atractivo, hermano. No solamente era físicamente, dice la Biblia, es más, dice segundo libro de Samuel 14:25, yo se lo leo, dice: y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón, hermano. Absalón era extremadamente atractivo, un hombre bien parecido. Y aparte de eso, me imagino que tenía una gracia impresionante. Entonces, ¿qué hacía? Esa gracia que él tenía, con eso él atraía a la gente, y al atraer a la gente a través de sus palabras, les ganaba el corazón. Y ese era el problema, porque los que amaban en un momento a David como rey, de repente su corazón comenzó a ir detrás de Absalón. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermano? Que el rey quiere reinar. El rey quiere permanecer en el trono de nuestro corazón. El rey quiere dirigir. El rey quiere hacer su trabajo como rey, traer paz, traer seguridad, traer a nuestra vida, hermano, esa paz que sobrepasa el entendimiento. Pero ¿qué pasa cuando algo atractivo viene a querer robar nuestro corazón? A veces viene algo, mire, el diablo no se presenta con cola y cachos, hermano. El diablo viene disfrazado de ciertas cosas que son muy atractivas para nosotros, que vienen a querer robar la atención de nuestra vida, que nosotros empezamos a considerar valiosas, y vamos dejando al Señor a un lado y lo vamos rechazando y le vamos quitando a Él el reinado, y vamos dejando que otras cosas se sienten en el trono de nuestro corazón y dirijan en nuestras vidas. Donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Lo que tú más valoras, a eso es a lo que le vas a invertir más tiempo. Lo que para ti es importante en esta vida, eso es a lo que tú le vas a poner más tiempo, hermano. Por eso es que hay gente que no puede entender por qué nosotros le ponemos bastante tiempo al servicio a Dios. Dice: no, pero ¿cómo es posible? Porque nuestro tesoro debe estar allí. Allí es donde debe estar nuestro tesoro. No tanto en el servicio, en el activismo, sino en el Señor Jesucristo. A nada ni a nadie debemos amar nosotros más que a Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Entonces, el corazón del pueblo se fue tras Absalón, por lo que David tuvo que huir. Mire, segundo libro de Samuel 15, 13 y 14. Dice: y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo el pueblo va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. El rey, hermano, se fue, pero sabía que iba a volver. David dijo: no hay problema, tengo que salir de Jerusalén, me tengo que ir, pero voy a volver. ¿A qué le suena esto? A Cristo Jesús. Yo me voy a ir, pero no los voy a dejar huérfanos, les voy a dejar el Espíritu Santo. Y cuando se fue, hermano, la gente se quedó con la boca abierta así. Y de repente aparecieron unos personajes y dijeron: hey, varones que están mirando al cielo, ese que ven ir, así mismo lo verán un día, y vendrá y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Entonces hay una promesa. El que se fue prometió que volvería. David se fue, pero dijo: voy a volver. Yo voy a tomar una vez más el reino, porque el reino no depende de Absalón. No es Absalón el que decide si yo soy rey o no soy rey.
No es el que traiciona, el que niega a Cristo, el que decide si Cristo es real o no, hermano. Cristo es real. Jesús es Rey de reyes y Señor de señores. Así se ría la gente, así a la gente no le parezca. Él es Rey de reyes y Señor de señores, y un día vendrá y un día establecerá su reino sobre esta tierra, y un día habrá paz y seguridad verdaderas aquí en este mundo, porque Él vendrá. Y eso va a suceder porque Él dijo que vendría, y hay una seguridad en que Él regresará. Me voy de Jerusalén. Y mire que de allá se fue. Digo, pero voy a volver. Y fíjese, el rey dijo que volvería. Una vez más, el verso 16 dice: el rey entonces salió con toda su familia en pos de él, y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que cuidasen la casa. Y a mí me llamó la atención esto, porque él deja 10 mujeres concubinas y dice, bueno, ustedes, miren, no buscó así los más robustos. No dijo, voy a dejar aquí cuidando la casa unos hombres así bien armados para que vengan. A 10 mujeres dejó, hermano. Mire, de veras, qué importante es saber esto, porque la mujer es el sexo débil, ¿verdad? Y esto no tiene que ver con el feminismo barato que predican por ahí hoy día en el mundo, hermano. Pero sí como el Señor nos muestra a nosotros que no es con espada ni con ejército, sino es Él el que determina, y lo hará con hombres o lo hará con mujeres. Ahora, esto tiene que ver también con la iglesia, porque la iglesia se ejemplifica en la Biblia no con un hombre sino con una mujer. La iglesia es la novia de Cristo, y en la Biblia también hay una parábola donde dice que el esposo se va, pero dice voy a regresar. ¿Y qué deja, hermano? 10 vírgenes cuidando la casa. Unas medio soñolientas, ¿verdad? Bueno, todas, más bien las 10, hermano. Las 10 se dormían en el culto. Por lo menos las 10 cabeceaban, ¿verdad? Pero 5 estaban más cansadas que las otras. Padecían más de este sueño, y usted conoce la historia. Pero hubo 5 de ellas que estaban preparadas, que tenían aceite suficiente, que sus lámparas no se apagaron porque tenían aceite. Entonces el Señor ha dejado a su iglesia al cuidado de su casa, y nos ha dejado a nosotros, y nosotros tenemos que estar preocupados por tener siempre aceite, hermano, para que nuestra lámpara no se apague y así podamos nosotros alumbrar en momentos de oscuridad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria a Cristo Jesús? Ahora, muchos se levantaron para participar en el retorno del rey. Mire, David se va, deja a estas 10 mujeres ahí cuidando la casa. Dice, voy a volver. Si él no hubiera creído que volvía, no hubiera dejado a nadie, hubiera dicho, abandonemos, salgamos corriendo de aquí no volvemos nunca. Dijo, cuídenme la casa, yo sé que voy a regresar. Entonces usted y yo cuidamos la casa mientras el Señor viene. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, pero note que muchos se levantaron para participar en el retorno del rey, que dijeron, nosotros vamos a colaborar para que el rey vuelva a ser puesto donde debe estar, para que pueda regresar. Quizá Dios hoy nos está hablando a nosotros y nos está diciendo, hey, hay cosas que han tomado mi lugar en tu corazón, y es necesario que tú te apresures a permitir que yo entre una vez más y yo dirija en tu corazón y yo haga lo que tengo que hacer en tu vida. Hay cosas que no han avanzado porque me quitaste de ahí, porque ya no soy yo el más importante en tu vida, porque tu corazón se ha ido detrás de otras cosas, porque tu corazón ha visto cosas más atractivas que yo y te has ido detrás de esas cosas, y entonces me has quitado a mí el lugar. Es necesario que colabores, que ayudes, que te apresures para que el rey pueda volver una vez más a tomar su lugar. Versos 17 en adelante dice, salió pues el rey con todo el pueblo y todo el pueblo que le seguía, y se detuvieron en un lugar distante. Verso 18, y todos sus siervos pasaban a su lado, y todos los
los cereteos y los peleteos, hermano, qué feos se llamaban estos, y todos los geteos, 600 hombres que habían venido de a pie desde Gat, iban delante del rey. Y dijo el rey a Itai Geteo: ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey. Miren, mencionando al otro rey. Y dice: porque tú eres extranjero, ni siquiera eres un israelita, y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste. ¿Y qué he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros? En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos, y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Mire el verso 21. Y respondió Itai al rey diciendo: vive Dios y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí estará también tu siervo. Este hombre, estos que le mencioné ahora, no eran israelitas, eran extranjeros que se habían apegado a David tanto y lo habían aprendido a amar. Y note cómo estos extranjeros desarrollaron una fidelidad hasta la muerte con el rey. Y dijeron: no, nosotros no queremos otro rey, nosotros no queremos a Absalón, nosotros te queremos a ti, para vida o para muerte, vamos a vivir o vamos a morir, no importa, nosotros somos tuyos. Por eso el apóstol Pablo dijo: sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Si vivo, vivo para Cristo, si muero, muero para Él. Nosotros tenemos que permanecer amando al Señor, hermano, independientemente de lo que esté sucediendo en nuestras vidas. Quizá tu vida no es perfecta, como lo mencionamos al principio, pero no dejes de amar a Dios. Quizá las cosas no se te han dado como tú las querías ver. Quizá aquella promesa que dijiste: ya pronto viene, no ha venido todavía. Sigue creyendo en el Señor, porque si Él prometió que lo haría, Él lo hará. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese fuerte aplauso al Señor. Y rápidamente, para ir terminando, hermano, ¿cómo se acelera el retorno del rey a nuestras vidas y aún su venida, hermano? ¿Cuál es nuestra participación? Número 1, servicio y devoción. ¿Se puede servir a Dios por disciplina o se puede servir a Dios por devoción, hermano? Mira, los coreanos los asiáticos, la mayoría de ellos son muy disciplinados. Esa gente la tenemos como muy inteligente. No, es que los chinos son muy inteligentes. Es que los japoneses son bien inteligentes. Y uno de ellos un día dijo: no es que nosotros seamos inteligentes, lo que tenemos nosotros es que somos disciplinados. Entonces es una disciplina impresionante, hermano. Nosotros estuvimos, algunos de pronto se dieron cuenta, estuvimos en la iglesia más grande del mundo, que es la iglesia que está en Corea, que fundó el doctor Paul Dong-gi-cho. Y cuando uno entra ahí, yo la segunda vez que iba, cuando uno entra ahí es impresionante el orden, hermano. Es un orden. Y miren, los sugieres andan vestidos como de cierto color. Ese día estaban de blanco. Era un miércoles a las 10 de la mañana y habíamos unos 4,000 personas aproximadamente en ese lugar. Miércoles a las 10 de la mañana. Y estaba aquel montón de gente. Y usted mira cómo ellos pasan. Primero hay 2 púlpitos, es enorme. En la iglesia le caben unos 5,000 personas. Y usted mira cómo ellos son, los del coro tienen ¿cómo se llama? Ya les vamos a poner aquí su gabán. No es cierto. Tienen un traje del que usan los coros, tienen una orquesta, aquello suena, hermano, impresionante. De repente sale como era en coreano, solo traducían las partes, teníamos audífonos y traducían las partes, obviamente que eran habladas, pero los cantos no, ¿verdad? Así que uno oye y dice: bueno, gloria a Dios por lo que se está escuchando, y uno no sabe qué, hermano. Pero salió por ahí un hombre a cantar. Hermano, parecía que estábamos oyendo a Pavarotti, una cosa bien bonito todo, bien tocado, hermoso. No se oía así como yo le puse el ejemplo, se oía bien bonito. Pero algo me llamó la atención a mí.
Yo dije, dentro de todo este orden, ¿cómo va a estar aquí el asunto? De repente empezó la oración. En el momento indicado hubo oración. Y cuando empezamos a orar, hermano, eso era un estruendo en toda la iglesia. De repente yo sentí que alguien me puso la mano en la cabeza. Yo dije, ¿de dónde salió? Porque estábamos todos metidos, es una banca detrás de la otra, y no había manera en que se metieran para tocarnos. Se suben en las bancas, hermano, andan arriba y andan poniendo las manos sobre la gente. Se sentía una presencia de Dios en ese momento. Dentro de todo lo litúrgico que nos podía parecer a nosotros, Dios está ahí. Dios se manifiesta, Dios está porque hay devoción. Entonces se puede servir a Dios, hermano, de manera disciplinada. Oh no, yo ahí estoy, hermano, yo aquí estoy. Y por disciplina podemos hacerlo, o podemos hacerlo mejor por devoción. Yo sirvo a Dios no porque tengo que estar aquí, sino porque amo estar aquí, porque amo servir a Dios, porque me deleito en lo que hago. En el Señor lo sirvo porque Él me amó a mí. Yo lo amo no porque yo sea bueno, lo amo porque Él me amó a mí primero. Si Él me demostró su amor, imagínense todos estos filisteos que habían sido enemigos de Israel, que el mismo David había destruido a muchos de los filisteos. Estos filisteos lo conocieron de cerca y entendieron el corazón de David y aprendieron a amarlo y dijeron, no, yo no te sirvo porque estés en el trono, yo no te sirvo porque a mí me convenga, yo te sirvo porque te amo, y no importa dónde tú estás en este momento, yo para vida o para muerte voy a seguir caminando contigo. Fue lo que le dijo este varón. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Por cierto, Itai, que era este hombre, este filisteo, su nombre significa cercano, alguien que está cerca. Imagínense, usted y yo debemos estar cerca. Número 2, aprender a usar la palabra, hermano. Itai era un guerrero habilidoso con la espada y muy valiente. Nosotros tenemos que estar dispuestos a tomar la espada, que es la palabra del Señor. Si con algo usted puede vencer cualquier circunstancia, cualquier estado de ánimo, cualquier depresión, hermano, lo que venga sobre su vida es con la palabra de Dios. Si usted le cree a Dios, usted puede vencer. Ese es el arma que Dios nos ha dado a nosotros, y tenemos que aprender a usar la palabra. ¿Cómo nosotros podemos apresurar ese proceso? Una vez más, sirviendo a Dios por devoción y no por disciplina. Y lo segundo es a usar la palabra. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, hermano, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que traza bien la palabra de verdad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria a Cristo Jesús? Número 3, hay que incluir a la familia. Entonces David dijo a Itai, ven pues y pasa. Y pasó Itai Geteo y todos sus hombres y toda su familia. Importante en el proceso tratar la manera de llevar a la familia, hermano. Yo sé, eso también es un proceso, también toma decisión de ellos, pero muchas de las cosas que van a suceder en nuestra familia va a depender de la fe que nosotros pongamos y de la oración que hagamos, cómo nosotros los traemos delante del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Número 4, adoración e intercesión, buscar nuestro lugar en el reino. Se lo leo rápidamente, versos 24 al 27, dice: y he aquí también iba Sadoc, y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto, y asentaron el arca del pacto de Dios. Y subió Abiatar, que era el sumo sacerdote, después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Pero dijo el rey a Sadoc: vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, Él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Y si dijere, no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. Dijo además el rey al sacerdote Sadoc: ¿no eres tú el vidente? Vuelve en paz a la ciudad, y con vosotros vuestros 2 hijos, Ahimaas tu hijo y Jonatán hijo de Abiatar. Sadoc quiere decir justo.
Ahora, Sadoc era de los levitas. Sadoc era un ayudante del sumo sacerdote. Entonces él le dijo: mira, aquí zapatero a su zapato. Los que son de la adoración tienen que estar en la adoración. La adoración no puede pararse. La adoración tiene que continuar, tiene que seguir. Entonces se recuerda que ellos en un momento dado dijeron: vamos a pelear en contra de los filisteos, llevemos el arca del Señor. Y les fue malísimo porque se las robaron y usted sabe, secuestraron esa arca, y eso fue un problema terrible. Israel no venció en esa oportunidad. Entonces David, entendiendo y conociendo la historia, él dijo: no se trata de religiosidad, no se trata de meter a Dios en una caja. Si Dios quiere hacerme volver, Él lo hará. Y si no quiere hacerme volver, no volverá. Pero la adoración tiene que continuar. Cuando yo vuelva, veré una vez más el arca en su tabernáculo. Allí estará la presencia del Señor siempre. Pero la adoración tiene que continuar. Los sacrificios tienen que seguir, porque Dios es digno de suprema alabanza y de suprema adoración. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros, hermano? Que la adoración no debe parar en nuestro corazón. No importa cómo tú te sientas o qué estado de ánimo tú traigas, tienes que adorar a Dios en todo momento. Tienes que buscar, tienes que procurar el agradar a Dios en todo momento. Tenemos que hacerlo para que apresuremos ese momento. Tiene que haber adoración. La adoración es importante en la vida del cristiano. Es importante en la vida de la iglesia. Y para terminar, una vez más, hay que apresurarse, hermano. ¿Cómo nos apresuramos? Predicando. Verso 32: cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, he aquí Usai arquita, que le salió al encuentro, rasgando sus vestidos y rasgado sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Usai, otro amigo del rey, cuyo nombre significa apresurado. Imagínense, el trabajo de Usai era ser mensajero, y David envió a Jerusalén a destruir el consejo equivocado de Ahitofel. Ya no tengo tiempo, se me terminó, pero quiero explicarle rápidamente esto. David había un hombre llamado Ahitofel, usted lo puede leer después en su casa, que le había dado un consejo, se le volteó también a David, y le había dado un consejo a su hijo, para que él se quedara en el reino y así David no volviera nunca más. Y a mí me llamó la atención cómo David envía gente para que vaya y no mate a Ahitofel. Ve y mata a ese traidor y acaba con él. Eso hubiera hecho otro rey. Pero David no hace eso. David le dice a uno de sus ayudantes: ve y hazte pasar como si fueras tú alguien que también me quiere traicionar. Eso te va a llevar cerca del que se puso como rey. Y lo que vas a hacer es que vas a destruir el consejo de Ahitofel. Ahitofel es la clave de la rebeldía de mi hijo. Ve y ataca ese consejo. Una vez más, no le dijo acaba con Ahitofel, sino con su consejo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que suceder en nosotros, hermano? Hay que acabar con el consejo que viene de la rebeldía en contra de Dios. A veces puede haber rebeldía en contra de Dios en nuestro corazón y nosotros no nos hemos dado cuenta. Cuando tú y yo rechazamos lo que Dios nos está diciendo, eso nos muestra a nosotros, o debería mostrarnos, que hay cierta rebeldía. ¿Cómo quiere Dios acabar con el consejo que viene de afuera, hermano? El consejo que viene de lo malo, a través de su palabra, a través de la predicación. Pero tiene que haber un apresuramiento en que esa palabra pueda entrar en nuestro corazón, en que nosotros recibamos más el consejo de Dios que cualquier otro consejo que venga de afuera. Muy bonito puede sonar, de pronto puede sonar hasta muy verdadero, pero la verdad es Cristo Jesús. Y si cualquier cosa que parezca verdad está en contra de lo que Cristo ha dicho, hermano, sencillamente es una mentira muy bien disfrazada de verdad. Entonces hay que hacer todas estas cosas para que nosotros podamos apresurar. Queremos que el Señor venga a nuestra vida, haga su obra. Hay que apresurarse, hay que apurarnos. Salgamos al encuentro.
vayamos con el Señor, digámosle: Señor, yo te estoy esperando, yo me estoy apurando, yo estoy tratando la manera de cambiar. El Señor no retarda su promesa como algunos tienen por tardanza, sino más bien Él está esperando. Él tiene paciencia para, ¿con quién? Para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, al cambio de dirección. Nos estamos a veces alejando de Dios sin darnos cuenta. Estamos esperando su venida, pero nosotros igual estamos caminando en el sentido contrario. Es tiempo de arrepentirse, de darse vuelta y decir: voy a caminar hacia la venida del Señor, me voy a apresurar para abrazarlo, para que Él reine, para que Él mande en mi vida. ¿Cuántos dan gloria a Cristo Jesús? Dele ese fuerte aplauso a Cristo, porque Él es bueno. Póngase de pie, por favor.